Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jesús está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su boca no cae, y todo lo que hace prosperará. Hoy nos acompañan unas personas por aquí nuevas. Quiero darle la bienvenida. Esto de pronto puede sonar raro, todo esto que estamos haciendo acá la primera vez, pero aquí lo que estamos haciendo es buscando la verdad de la Biblia. Estamos tratando de pedirle al Señor que nos muestre, no por intermedio de ningún hombre ni por intermedio de nadie, sino directamente pidiéndole a Él que nos muestre qué significa la Biblia, qué es la palabra de Dios, qué es esto que leemos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para salir de todas las cosas que no nos convienen, incluida la religión? Sí, lo predicamos frecuentemente, es que la religión no va a llevar a nadie a la salvación, ¿sí? Lo que va a llevar, como dice, el conocimiento de la palabra del Señor, porque el pueblo del Señor pereció porque le faltó conocimiento, no conocieron al Dios que decían servir. Y esto a mí me parece muy bonito, esto precisamente es como un resumen de lo que es la historia de Dios y su pueblo, lo que nos acaba de compartir mi hermano. No era nada que estuviera programado, sino que es un resumen bien bonito. Dice, cuando Israel era muchacho, o sea, cuando el pueblo estaba joven, cuando era pequeño, cuando era insignificante, Israel es el pueblo que el Señor escogió, ¿sí? Yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Egipto significa toda esa cantidad de perversión en la que vivíamos, el mundo, invalidando lo que el Señor ha mandado, mintiendo, robando, adulterando, haciendo todas las cosas que el Señor dice que no hagamos. Él nos llama. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. O sea, era un pueblo que sencillamente el Señor está hablando y está llamando, y uno no quiere escuchar. Uno prefiere irse a la religión, ¿sí? Acá dice, seguían sacrificando. No era que no creyeran en un Dios, el problema era que creían de la forma equivocada, porque seguían haciendo sacrificios a ídolos, o sea, estatuas, a muñecos, y ofrecían saumerios, o sea, estaban rindiendo culto a algo que no era Dios. Dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Efraín es una parte del pueblo, ¿cierto? Tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Uno nunca tiene en cuenta que Dios es el que lo ha sustentado y que lo ha traído por el camino, que por eso estamos vivos. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor fui para ellos, como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a la tierra de Egipto, sino que al asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertir, no se quisieron convertir. El problema de no escuchar la palabra de Dios, el problema de no tenerla en cuenta, el problema de desechar esa información que hay en la Biblia, genera esto, que venga tiranía sobre el pueblo. Y de hecho acá dice que en lugar de ser un pueblo independiente, dice que iban a tener otro rey que los iba a subyugar, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y eso es, las personas dicen Dios, 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 pero ninguno quiere hacer lo que Dios dice. Dios, nuestro Padre, Padre nuestro que está en el cielo.
pero en realidad nunca lo tratamos como si fuera un padre en realidad para obedecerle. Y porque a uno al papá le hace caso, porque el papá es el que le da todo a uno. Uno le dice, Padre nuestro que está en el cielo. ¿Cuántas personas no oran de esa forma? Pero no entienden, y no entendíamos, todos venimos de allá. Todo eso es un resumen muy hermoso de lo que es la historia del Señor y el pueblo que Él ha escogido. El pueblo que Él ha escogido es las únicas personas que van a ser salvas. Eso no depende de ninguna religión, no depende de nosotros, eso depende en absoluto del Dios Todopoderoso, del Señor Jesús que vino y se hizo carne y se humilló y murió por nosotros. Todo eso tiene un significado y es real. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos aquí. Buscamos la verdad de quien dice que es la verdad. El Señor dijo, yo soy la verdad. Y nosotros le creemos por todos los testimonios que hay sobre Él. Y queremos preguntarle a Él y queremos pedirle a Él siempre que nos guíe acerca de qué hacer para hacer las cosas rectamente delante de Él, no de los hombres, sino de Él. Entonces, por eso vienen estos estudios, esto que el Señor puso a su pueblo, de que escudriñáramos su palabra. Dice, escudriñen, busquen en la palabra, busquen. ¿Quieren conocerme a mí? Busquen, escudriñen en la palabra. Ustedes creen esto, pero no, están mal, porque la palabra da testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí si la Biblia lo que da testimonio es de Jesús, desde el principio hasta el fin. Y desafortunadamente no queríamos venir a la palabra para conocer al Señor Jesús, sino que íbamos a las religiones, a las interpretaciones de personas, a los pastores, a los sacerdotes, a las diferentes denominaciones, para tratar de entender sobre Dios. Y el Señor mismo nos dijo, vengan a la palabra. Si no conocemos esto que es la palabra de Dios, ¿cómo vamos a conocer a Dios? A nosotros no nos enseñaron a buscar en la Biblia, a nosotros no nos enseñaron a escudriñar en las Escrituras. Por eso el Señor está llamando, está haciendo un llamado, y eso es lo que estamos haciendo, buscar, como Él dijo. Continuando con el tema que traíamos de Saúl y la adivina, bueno, esto es parte de toda esta aclaración que nos está dando el Señor acerca de que el infierno, como lo conocíamos, no existe. El infierno, como este lugar donde van las almas de las personas, inmediatamente se mueren, pues que eso no es cierto. Es una versión de la religión, básicamente importada de la mitología griega. Acá en la mitología griega sí existe ese concepto de que que el diablo hay como una especie de dios en las profundidades y está martirizando a la gente. Eso viene de la mitología griega, más no en la palabra. Entonces eso es bien interesante, porque eso pega durísimo cuando uno tiene tan arraigado ese concepto de que el infierno es el lugar donde la gente se está quemando en este momento. Y cuando vemos todo lo que dice la palabra, todo lo que hemos estudiado acerca de este tema, pues el Señor nos revela de que no es así. Que incluso la misma palabra infierno no está en la palabra de Dios, está en nuestra traducción al español, pero su significado es totalmente diferente a ese infierno que registraron en la religión. Y eso lo podemos corroborar en la palabra. Por eso el Señor dijo, escudriñan las escrituras, busquen en las escrituras, vayan más profundo, profundicen, lean, empápense de toda esa información, porque si no conocemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios dice? Pues entonces vamos a ser engañados fácilmente, y de hecho estamos saliendo del engaño de la tradición, de la religión, de la cultura, como las herencias familiares que nos han dejado, ese tipo de creencias, porque ha sido como un teléfono roto, como decíamos alguna vez. Todo eso se ha ido transmitiendo de generación en generación. El que quiere le quita, le aumenta, le pone más, le quita esto que no me gusta, y volvemos a mencionar eso del buffet. La religión es como un buffet. Hay la palabra de Dios, entonces usted se sirve de lo que usted quiere. Esto me gusta, entonces sí yo lo tomo. Esto no me gusta, no lo tomo, sabiendo que todo hace parte de la palabra de Dios. Entonces por eso nos quitaron esa parte nos dijeron que el Antiguo Testamento ya no es válido, como si la palabra de Dios no permaneciera para siempre. Entonces, dando esta pequeña introducción, vamos a seguir analizando dónde íbamos en cuanto a lo de la adivina, que supuestamente tenía la potestad y la facultad, que es exclusiva de Dios,
de levantar, de hacer venir a los muertos del más allá. Ese concepto también del más allá no es un concepto bíblico, digámoslo así, ¿cierto? Que tenía la potestad de hacer venir al profeta Elías. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ya en el capítulo pasado habíamos analizado todas estas cosas. Vamos a mirar, vamos a tratar de continuar donde íbamos. Vamos a darle una lectura a este pasaje para entrar en materia para las personas que se conectan por primera vez. Primera Samuel 28:3. Miren, esos temas yo sé que de pronto son a veces bastante difíciles de entender, a veces son complicados, pero la complicación no es del tema en sí, sino que no tenemos las bases suficientes en la palabra de Dios para entenderlos, porque tenemos como, nos han adoctrinado de una forma diferente, que cuando venimos a estos temas no buscamos las respuestas en la palabra, sino las buscamos en la interpretación religiosa o cultural o teológica que nos han dado. Y no buscamos los principios, como ya el Señor nos ha mostrado, que es donde debemos buscar la totalidad de la interpretación. No es mi interpretación ni la del pastor Luis Alberto, ni la de mi pastor Germán. No, eso no importa. No importa, no es lo que yo piense o lo que yo crea, porque yo quién soy. Yo no soy nada. Yo, como dice el Señor, la vida del hombre es como la niebla. Yo no soy nadie. Si yo me equivoco, pues en realidad eso no va a afectar la verdad. Si yo digo o quiero obedecer o no quiero, pues en realidad eso no va a afectar la verdad. Porque ningún hombre puede cambiar la verdad, ¿sí? El único que es la verdad es el Señor Jesús y ninguno puede cambiar lo que Dios ha dicho. No, sencillamente lo que debemos hacer es buscar la fuente de la verdad, que es el Señor Jesús, ¿sí? Esa fuente de agua viva, ese que me hace vivir y me hace salir de las tinieblas a la luz. Cuando ya hay luz, yo puedo ver claramente, puedo ver los detalles que antes no podía ver porque estaba a oscuras. Ustedes saben, físicamente es un ejemplo que cuando no hay luz, pues uno anda así como no sabe para dónde va, no sabe si el paso que va a dar es seguro. Entonces, por eso es que el Señor dice que nos ha traído del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del Mesías, al Señor Jesús, el Mesías de Israel. ¿Sí? Bueno, entonces, leamos esto para dar un pequeño recuento a los que se conectan por primera vez. Dice, aquí habla de Samuel. Samuel era un profeta, el pueblo había pedido al Señor que les diera un rey, porque pues todos los demás países tienen rey, así como a veces nuestros hijos nos dicen, venga, pero yo ¿por qué no puedo? Perdón, un ejemplo de mi pastor, ¿por qué no me puedo poner una camiseta que tenga un esqueleto acá? Pues todos lo hacen, ¿cierto? O también mi hija también me preguntaba algunas cosas también fuertes, ¿por qué yo no puedo? Si todo el mundo lo hace. Mi hija grande es la mayor. Y también mi hijo varón también algunas veces, pero ¿por qué yo no puedo dejar de ir a la congregación? A mí no me gusta. ¿Por qué yo no puedo? Esas cosas, todos esos comportamientos, eso está descrito acá. Eso está descrito. ¿Por qué yo no, por ejemplo, por qué yo no puedo seguir teniendo varias mujeres? Yo no puedo. Si me aburro con mi esposa, pues entonces voy y me busco otra. Y después de cuando ya se cumpla el tiempo, pues entonces me voy y me busco otra. ¿O por qué la mujer no puede hacer lo mismo? ¿Cierto? Entonces, el Señor acá le dice que el Señor es el rey de Israel. Y eso está escrito. Es el rey. Pese a eso, el pueblo pidió un rey. ¿Por qué? Pero mire todas las naciones alrededor. Ellos tienen rey, pero ¿por qué nosotros no podemos tener rey? Queremos ser como los demás, sabiendo ellos que era un pueblo escogido por Dios, que les puso jueces para que los guiaran. Y Samuel era eso, un juez que les declaraba lo que Dios había dicho, la ley de Dios, para que el pueblo la cumpliera y le fuera bien, para que no hubiera maldiciones en su vida, para que todo lo que hicieran prosperaran en todos sus caminos, que fueran felices, que tuvieran familias prósperas, que su familia se aumentara, que tuvieran su comida a su tiempo, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Estoy hablando en términos de hace siglos, cuando la lluvia era muy importante, los ciclos de lluvia y todo eso era muy importante para las cosechas. Era la forma de cosechar las comidas, ¿cierto? Entonces, el Señor, pues, les manda a este tipo de personas
santos del Señor. O sea, cuando hablo de santos son personas apartadas, que no estaban haciendo lo que hacía todo el mundo, sino que estaban tratando de hacer las cosas rectas delante del Señor. Entonces, dice acá, ya Samuel, el profeta Samuel, había muerto, ya habían nombrado el primer rey que tuvo Israel de entre los hombres, que fue el rey Saúl, ¿cierto? El pueblo pidió rey y entonces, pues, el Señor dijo, bueno, háganlo, pero van a entender que no lo están desechando a ustedes, Samuel, me están desechando a mí, le dijo Dios mismo, ¿sí? Piden rey sabiendo que yo soy el rey sobre ellos, es el Señor. Entonces dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y la habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra de los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera y consultó Saúl, el rey, al Señor, pero el Señor no le respondió. O sea, que a veces hay oraciones que no son escuchadas. O sea, que hay personas que claman al Señor y el Señor no les responde. Sí, eso sucede porque aquí lo dice, hay muchos ejemplos. No por el hecho de que sea el pastor más erudito o el sacerdote más reconocido o el papa, o sea, la persona que sea, no es garantía de que el Señor escuche su oración. Solo se escucha la oración del justo, dice el Señor. Entonces tenemos que andar en justicia. La justicia que es por escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra, ¿cierto? Ya el Señor no le escuchaba a Saúl. ¿Por qué? Porque era desobediente. Y cuando llega la aflicción, lo mismo que cuando a veces uno tiene problemas, ¿y qué es lo que uno hace? Señor, ¿por qué a mí? Señor, y no, Dios mío, ¿por qué me pasan estas cosas? Dice el Señor, ¿por qué se lamenta el hombre? Y eso cuando uno comienza, Señor, ¿por qué a mí? ¿Y cuál es el consejo del Señor? ¿Por qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre en su pecado, porque esas cosas son resultado de nuestro mal proceder. Nosotros hemos andado mal durante nuestra vida y vienen unas consecuencias, ¿sí? Eso que se siembra, eso mismo se va a cosechar. Eso es cuestión de tiempo. Si uno hace las cosas mal, le va a ir mal. Eso es normal, eso está escrito, eso es fácil de entender, eso no es tan complicado. Cuando el hijo se porta mal, le va a ir, sea que el papá lo castigue, o sea, que le vengan cosas de afuera que lo hagan, que lo hagan contristar, digámoslo así, que lo van a entristecer. Cuando el hijo se porta mal, el papá lo va a castigar, va a venir maldición por esas cosas que hace malas, ¿cierto? Eso somos nosotros, el pueblo, los hijos de Dios, a eso se refiere. Tenemos un padre, pero no lo obedecemos. Entonces, dice el Señor, ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me dicen Señor? Y sí, ustedes me dicen Señor, Señor, y no me obedecen. O sea, entonces no es nuestro Señor. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos y no ora y todo, pero no lo obedezco. ¿Sí? El Señor dice, no mienta. Yo sigo mintiendo y sigo clamando. Este es uno de los casos. Dice, y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió. No le respondió. Ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, que era la forma de consultar al Señor en ese tiempo, ¿cierto? Ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, busca una mujer que tenga espíritu de adivinación, o sea, una bruja. ¿Sí? Es Urim. Urim, bueno, Urim se refiere a uno de los pectorales del sacerdote, tienen unas piedras, ¿sí? Se refiere a la forma como se le preguntaba al Señor en ese entonces para tener una respuesta afirmativa o negativa. Eso es profundo, eso es más conocimiento, que no se explica en 2, 3 minutos. Entonces tenemos que dedicar un tiempo para eso. Creo que ya nuestros pastores nos han explicado bastante sobre eso, pero eso es bueno afianzarlo cada vez más porque siempre llega la duda sobre eso. ¿Qué es Urim y Tumim? ¿Cierto? Eso se refiere a unas piedras y al pectoral de sacerdote. Tiene una profundidad grande. Era la forma como se consultaba al Señor. Por medio de los profetas, el Señor hablaba por sueños también. Dice que por sueños iba a hablar. Entonces dice, y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, o sea, una bruja.
para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Entonces, miren, como el Señor no me concede por este lado, entonces pues yo hoy me hago leer las cartas o voy al horóscopo, ¿cierto? Entonces, no, señor, es que yo necesito saber para que, si me conviene este trabajo o si me conviene esta novia o este novio o si me conviene este negocio, miren que me están proponiendo meter una pirámide, eso da plata rapidito. O mire que hay un negocito por ahí, no es muy bueno, no es muy derecho, pero da buena rentabilidad. Mire que fulanito ya compró un carro con eso, mire que sutanito ya se fue al exterior con esa plata. Entonces, Señor, no, pues el Señor no me responde, no me muestra nada en la Biblia, entonces voy a buscar acá por otro lado. Básicamente estas cosas hay que aplicarlas a nuestra vida. Generalmente aquí cuando uno ve que el Señor reprende, uno dice, no, ese no soy yo, no, ese no soy yo. Cuando el Señor dice que nos va a salvar, ese sí soy yo, sí, eso soy yo, somos nosotros, esta congregación, ¿cierto? No, hay que tomar toda la palabra y aplicarla a nuestra vida. ¿Qué significa cada cosa? ¿Cierto? Y pues fue y consultó a una bruja, a una adivina. Dice, y se disfrazó Saúl, capítulo 28, versículo 8, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Mire, no es muy complicado identificar que todo esto de la hechicería, de la brujería, de la adivinación, de los agoreros, hechiceros, todo esto, eso tiene que ver con Satanás, ¿cierto? Son espíritus inmundos que vienen y dan visiones a esta gente, como dice la palabra, visiones engañosas, ¿cierto? Entonces, como el Señor no me ayuda por este lado, entonces voy y le pido al diablo, literal. Cuando uno se va a hacer esas cosas, eso es fácil, no es muy complicado de entender, como les digo. Dice, vinieron a ella, que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Dios, diciendo, vive Dios, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel, o sea, el profeta. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, o sea, el rey. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he aquí he visto dioses que suben de la tierra. Ya eso todo lo habíamos analizado, qué significan esas cosas, ¿cierto? Dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un gran manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando su rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí, no me responde más ni por medio de profetas, ni por sueños, por eso te he llamado. Y es curioso lo que hablábamos hace 8 días, ¿cierto? Dice que Dios no le respondía ni por profetas y Saúl era un profeta, ¿sí? Entonces son cosas que hay que analizar detalladamente. Él mismo estaba siendo engañado porque no se daba cuenta ni de lo que estaba hablando. Si Dios no le responde por medio de profetas, entonces ¿para qué hacía venir a Saúl que es un profeta? ¿Cierto? Supuestamente, dentro de lo que diría. Por este llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Él quería soluciones, no importa de dónde vinieran. Él quería la solución a su problema. Y eso es el problema con nosotros, que a veces queremos que las soluciones sean de la forma que nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos. Entonces nos comenzamos a formar un Dios de acuerdo a mi imagen y semejanza, de acuerdo como a mí me gusta que sea Dios, entonces así formo yo en mi cabeza que es Dios. Y es mentira, porque no es así. Dios no está esperando que usted le pida un favor que tiene la mano lista para bendecirlo a usted, como me dijeron a mí alguna vez hace mucho tiempo. Eso es mentira. Dios es un Dios justo, un Dios perfecto, que es un rey, es soberano, Él hace como Él quiere, Él no miente, no hay tinieblas en Él.
Él lo que dice, Él lo cumple. Él, toda su palabra se cumple y es eterna, es para siempre. Él no está cambiando de parecer, ¿sí? Entonces, si Él dice que no mienta y que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos y que van a ser desechados, eso se va a cumplir. Entonces, yo tengo que temer no mentir, ¿no? Con todos los mandamientos que el Señor me manda, pues si yo no los cumplo, Él me va a desechar. Yo puedo ser el que más la gente reconozca, tener 50 millones de seguidores cristianos en Facebook o en la plataforma que usted quiera, pero si no cumplo lo que el Señor me manda, voy a perder. Eso no importa, eso no es respecto a los hombres o al reconocimiento que tengan los hombres. Usted puede tener una mega iglesia con miles y millones de seguidores y ser muy reverenciado y que todo el mundo lo ame y, mejor dicho, que todo el mundo le dé de todo, y si se cayó y no se quiso volver a levantar y no se arrepintió o nunca quiso morir a su vida pasada, pues el Señor lo va a desechar. Eso es así, no es tan complicado. Eso es literal, porque con el Señor las cosas son así, o es o no es. Dice, yo ojalá fueras tibio, ojalá fuera frío o caliente, dice el Señor, porque yo a los tibios los vomito de mi boca, los vomitaré de mi boca, dice el Señor. O sea que hay dos caminos solo, o es la salvación o es la perdición. No hay caminos intermedios. Mire, la religión tradicional nos enseñó sobre un purgatorio, que era como un camino intermedio entre el cielo y el infierno. Y pues es una mentira, no existe en la palabra de Dios, no existe, nunca se menciona nada de eso. Pero la tradición, pues se fue regando. Esa historia se la inventó alguien y a alguien le gustó, entonces pues comenzaron a decir, que hay un purgatorio, o sea, que hay un purgatorio. Entonces la gente paga a alguien para que haga una celebración, estilo misa, lo que sea, para que Dios obedezca porque usted pagó y saque a esa persona del infierno y lo lleve a descansar. Oración de la religión tradicional. Entonces, eso es mentira, eso es mentira. A eso es que viene el Señor a darnos luz. Él viene a abrirnos los ojos. Él viene a abrirnos los ojos para que podamos ver cómo es posible que, si dice la palabra de Dios, que dice que, o sea, que el favor de Dios no se compra con dinero. Y a mí me dicen, no, que es que si usted diezma, Dios lo va a bendecir. Sí, si usted diezma, Dios lo va a bendecir. Entonces, sí, si usted no diezma, Dios no lo bendice. A ver, pero si la palabra misma dice que el favor de Dios no se compra con dinero, no se compra con dinero. Entonces, no, si usted manda a hacer una misa, usted paga por una misa, entonces ya, o paga por hacerle las 7 misas en las 7 iglesias, las 7 capillas, los 7 domingos, lo que quiera, ¿sí? Sí, que usted pagó eso y entonces ya no, ya su familiar, ya se fue, lo sacaron del infierno. Como dice la parábola de Rico y Lázaro, dicen, no, los que están allá no pueden pasar acá, ni los que están acá podemos pasar allá. O sea, no es, hay dos caminos y no son opcionales, es este o es este. Pues por eso el Señor dice, escuchen mi palabra, volveos a las sendas antiguas. Eso todo está demasiado bien explicado en la palabra de Dios, pero no habíamos querido venir a la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, escudriñen las escrituras, porque a vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y no venir a mí, porque en ellas dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que sean salvos, dice el Señor Jesús. La escritura da testimonio del Señor Jesús desde el principio hasta el fin. Y a los fariseos, los que conocían muy bien la escritura, creían que la conocían, pero el Señor dice, busquen bien, porque ellos dan testimonio de mí, ustedes me están desechando a mí. ¿Sí? Y lo desecharon a él, ellos, no todo el pueblo, ellos desecharon al Señor, y es del Dios de que ellos hablaban, de que ellos le rezaban, que le oraban y todo, y no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque su religión, su tradición, su cultura fue primero y no los dejó ver que tenían a Dios mismo enfrente. ¿Cierto? Bueno, continuamos aquí en el 28 y 16, dice, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? El Señor te ha hecho como dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Mire, esta información
no era nada nuevo, no era una nueva revelación que este espíritu le estaba dando a Saúl, era algo que ya había sido dicho antes, ¿sí? Cuando Saúl estaba en vida. O sea, no era algo que, no era como una nueva revelación que se estuviera dando, ¿cierto? Bueno, la historia continúa, entonces se trata es de analizar que, pues nosotros teníamos la idea de que la divina había hecho volver al profeta después de la muerte. Y habíamos visto mucha información de que dice el Señor que no, que ya el que se murió y no va a volver a tener nada que ver con lo que se hace debajo del sol, como dicen el libro de Eclesiastés. Dice, por ejemplo, habíamos leído en Isaías 8, 19, 20, que dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y la ley y el testimonio nos dicen que no pueden volver, no pueden volver. Una parte muy bonita, aquí en Job, que lo leímos hace 8 días, creo que mi hermana Esperanza fue la que leyó este pasaje. Hay algo, eso es lo que dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Acá dice en Job 7:9, dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Sheol, o sea, a la sepultura o a la muerte, al sepulcro, dice, no subirá, no subirá, ya no más, ya no es más. Y acá, pues, esta narración, nosotros la habíamos entendido de que sí, que sí subirá. Entonces está en contra de lo que dice la palabra de Dios, en contra de la ley y los profetas y los salmos, ¿sí? A la ley y al testimonio, dice el Señor. Todo esto para que entendamos, para que tengamos en nuestra mente que sí hay falsos profetas, que hay falsas visiones, que hay mucha gente que habla de que, no, que lo que pasa es que San Gregorio operó y curó a mi papá. Yo tengo casos en la familia. Son cosas, wow, pero mire, ¿será que hay visiones mentirosas? ¿Será que hay falsas señales? Habíamos leído harto de eso, varios de que dicen no confíen en los sueños de los adivinos, no les están diciendo adivinación mentirosa. Y de hecho eso fue lo que pasó. La visión que tuvo la adivina, no, que vio algo subiendo, que vio dioses subiendo de la tierra, ya habíamos estudiado eso. ¿Qué fue eso? Adivinación mentirosa. Vamos a volver a Apocalipsis 12, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Miren, una de las cosas que debemos evitar, a pedirle al Señor que nos dé entendimiento sobre eso, es pensar que a mí nadie me engaña. Apocalipsis 12, 19, perdón, 12, 9. Apocalipsis 12, 9. Esto de que no, es que a mí nadie me engaña, a mí no me van a venir a engañar. Y generalmente uno cuando está en el mundo está más engañado que quién sabe qué. Cuando uno está en la religión, uno también piensa, no, es que la religión nuestra es la correcta. Entonces, todo el mundo tiene la religión correcta, ¿cierto? Pero son diferentes, las unas piensan cosas diferentes, predican cosas diferentes, y todo el mundo piensa que está en el lugar, ¿sí? ¿Se acuerda de un comercial muy famoso en Colombia, ¿no? En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado, ¿no? Y generalmente eso es algo muy chistoso porque es muy similar a lo que le pasaba a uno. Uno creía que mi religión es la correcta, sea el catolicismo, sea el cristianismo, sea la iglesia evangélica, los testigos de Jehová, los adventistas. No, estoy en el lugar correcto, porque es que la doctrina católica, la doctrina evangélica, la doctrina cristiana dice esto. Entonces estamos siguiendo ¿qué? Una religión. Y nunca como que idealizamos la religión y nunca pensamos que podríamos estar equivocados, que las personas que estaban dirigiendo esa religión o la que la formaron, los fundadores de esas religiones, podrían equivocarse. Nunca consideramos eso, entonces dijimos, no, pues la forma más cómoda, es chistoso, mire, cuando usted está estudiando negocios o está tratando de hacer un emprendimiento o está tratando de hacer cualquier cosa que tenga que ver con dinero, ¿sí? Perdón, que tenga que ver con dinero, a usted le dicen fácilmente, dicen, no, es que la comodidad es algo dañino, no se ponga cómodo, por el contrario, trate
indagar más, aprender más, trabajar más fuerte, y como tiene que ver con plata y como tiene que ver con este mundo, uno dice, uy, sí, sí, en realidad no es, estoy muy cómodo, tengo que moverme, tengo que buscar otras opciones, buscar otros horizontes. Pero el Señor dice lo mismo, no se quede ahí, y escudriñe, escudriñe, pero como lo dice Dios y lo dice en la palabra, entonces no, no, es que eso es religión. No, esto no es religión, es la palabra de Dios, la Biblia. Es el testimonio de Dios por medio de sus santos profetas. Eso es lo que debemos hacer, es pensar, Dios mío, yo puedo estar equivocado, ¿en qué estoy equivocado? Señor, ayúdame, dame discernimiento, yo quiero entender, yo quiero aprender, yo quiero hacer las cosas bien, porque, ¿por qué? Porque la verdad os hará que, ¿cómo? ¿Libres de qué? ¿Sí? Nosotros hemos venido moviéndonos en un mundo de engaño total y eso no escapa a la religión. La religión es uno de los principales engaños, cualquiera que ésta sea. Y entonces el Señor, cuando llega a nuestra vida, que es luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, pero sigo en tinieblas, sigo no sabiendo cuál es el paso que voy a dar, ¿cierto? Entonces no se cumple. Puede decirse y puede aprenderse y todo, pero si no se aplica a la vida, pues no sirve de nada. Eso es para que no seamos engañados. Y lo primero que tenemos que hacer es salir, salir. Así como el Señor sacó de Egipto al pueblo, nosotros tenemos que salir de todos los engaños que tengamos. Y generalmente la cultura, la tradición, la religión son unas cosas que nos tienen, y pues estamos cómodos ahí, nos tienen agarrados y uno pues está cómodo, ¿no? Aquí estoy bien, aquí yo. Me vienen a decir, mire, es que el Señor dice en la palabra, no, no, déjeme, ya es que yo soy católico. No, 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 es que yo soy cristiano. Yo, no, es que mi congregación es así, entonces, no me diga nada. Pero mire, la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. A ver, no, déjenme aquí tranquilo, yo mejor, hagamos los pasitos, usted allá, yo acá, cuando nos veamos almorzamos si quiere, pero pues, no me hable de la palabra, ¿sí? Cuando tengan algún evento, si quieren, claro, yo voy, con mucho gusto colaboro. No me inviten a esas cosas, no me inviten a esas cosas. No me llames, sí, nosotros te llamamos. Entonces, eso sucede, eso sucede. Entonces, el problema es no pensar que yo puedo estar equivocado. Entonces, el único que no se equivoca es Dios, y Dios nos dejó por su misericordia esta escritura, la Santa Escritura, por medio de sus santos profetas, la ley, los profetas y los salmos y los testimonios, que los profetas dieron testimonio de la ley, dieron testimonio de Dios, dieron testimonio. Los apóstoles, ¿de qué hicieron? Lo mismo, dar el mismo testimonio que daban los profetas, explicando todas las cosas cumplidas en el Señor Jesús. Corroborando esa información que venía atrás, lo que dijo Moisés, lo que dijeron los profetas, lo que dijeron los salmos, lo estaban corroborando con la venida del Señor, del Mesías de Israel, el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, esto es el proceso que el Señor tiene con su pueblo de sacarnos de las tinieblas a la luz. Entonces, ahorita sí leamos Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿cuál es la labor de Satanás? Acá no está dando una aclaración bastante buena, bastante grande, de qué es lo que hace Satanás, qué es lo que hace el diablo. ¿Qué es lo que hace? Engaña al mundo. No, pero no, a mí no me engaña, a mí nadie me engaña, por favor, a mí no, yo no como cuento. Es decir, aquí la palabra de Dios dice que hemos vivido engañados. La labor de Satanás no es llevárselo a usted para el infierno. No, él no tiene esa potestad. Satanás, el diablo no está en el infierno, eso es mentira también. Eso ya lo hemos hablado muchas veces y el Señor nos deja claro que la labor de Satanás es que engañar. Él es mentiroso y padre de mentira. Él ha sido homicida desde el principio. No era un ángel de luz, un querubín protector, como nos decía la tradición teológica, de que él había sido un ángel y que no, él dice que es homicida desde el principio. El Señor creó la serpiente antigua, él la creó. Él creó la serpiente, él creó él creó el impío para el día malo. Él creó el impío para el día malo. O sea, él tiene un propósito para cada uno.
ese propósito se va a manifestar allá, cuando ya estemos dando cuentas. Mire, usted puede hacer lo que quiera en su vida. Usted puede no escuchar, usted puede no querer hacer nada, usted puede querer estar en contra de todo lo que se llame Dios, o todo, cualquier cosa que le recuerde a Dios, usted puede estar en contra de eso. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero lo que debemos tener en cuenta es que todos vamos a comparecer delante de quién. Esto está escrito, pero como a nosotros no nos enseñaron a buscar la verdad en la Biblia, todos vamos a comparecer delante del tribunal del Señor Jesús, del Mesías. Todos, todos. ¿Quién es el que viene a juzgar al mundo? Dios mismo viene por el testimonio de los profetas y de Moisés, de los salmos. Dios mismo viene a juzgar la tierra. Y dice la palabra también que todos compareceremos delante del tribunal ¿de quién? De Jesús, el Mesías. O sea, Él es el Dios que viene a juzgar la tierra, porque no hay sino un solo Dios, el Dios de Israel. No el Israel que la gente piensa en geopolítica, en lo que dice CNN o RT o lo que sea. No, es el Israel de Dios, el original Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos? ¿Cómo hacemos para ver quién es el Israel de Dios? Los que cumplen los mandamientos del Señor y tienen el testimonio de Jesús el Mesías. Esa es la descripción de eso. O sea, no es ninguna religión acomoda esa. La palabra dice, es de la descendencia, ¿sí?, de la mujer es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es los que cumplen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús el Mesías. Eso es. El cristianismo nos dice que sí Jesús, pero que no los mandamientos, ¿no? Que eso ya está obsoleto. El Antiguo Testamento no. Y el Señor dice, no, es que mi palabra permanece para siempre. Este es un mandamiento sempiterno por todas las generaciones, ¿sí? Pero el cristianismo, catolicismo, iglesia evangélica, y todas esas derivaciones dicen sí Jesús, pero no el Antiguo Testamento, no mandamientos, ya estamos en la gracia, ¿cierto? Ahora, el judaísmo dice sí los mandamientos, pero no Jesús, no, él no es nadie, y desechan al mismo Dios, sí, desechan al Mesías de Israel, ¿cierto? Entonces, ninguna religión se acondiciona a eso. ¿Sí, mi hermana? Mi hermana Esperanza está por aquí levantando la mano. Dice la palabra, el pastor está hablando que cree que Dios está en el infierno. La palabra dice que le preguntan por eso. Sí, claro. El pastor está hablando que el diablo está en el infierno y la palabra dice que le preguntan por eso. Dice la palabra en Job 1, nuestro Señor Jesucristo a Satanás. ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a nuestro Señor Jesús, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Amén. O sea, Amén. Mire, mi hermana, ¿y eso cómo hacemos para salir del engaño de que Satanás no está en el infierno y que Satanás no es el que manda al infierno? ¿Cómo hacemos para entender eso? Porque la mayoría de nosotros nos dijeron, no, es que el diablo está ya chuzando a la gente con un trincho, es un de rojo, colita y cachitos y todo. No, nunca dice eso. ¿Cómo hacemos para saber que eso no es cierto? Por la escritura. Ahí está escrito que dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar, dice. ¿Dónde andaba? Rodeando la tierra, andando por ella. En la tierra, no en el infierno. ¿Cómo hacemos para salir de eso? Esa es la forma que el Señor revela su verdad. ¿Sí? Entonces, ese velo decía que yo no pudiera ver y que solo escuchaba esas mentiras, entonces ahorita se quita. O sea que Satanás no está en ningún infierno y que Satanás no es como el de cachitos y colita. No. Entonces, esa es la forma como el Señor revela sus secretos. El Señor dice que revela sus secretos a sus siervos los profetas, dice el Señor. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Todos los están acá. Entonces, si queremos saber la verdad sobre las cosas, pues eso está aquí. Eso no hay nadie que se pueda oponer a eso, porque esto está escrito desde hace siglos, ¿sí? Desde hace milenios. Esto está aquí y está escrito, por algo el Señor lo mandó a escribir. Entonces, podríamos poner a pelearnos entre religiones y que es que la mía es mejor, es que mi Biblia es mejor. No, la palabra de Dios es una sola, ¿cierto? Entonces, hay gente que va a procurar pelear con nosotros y no, es que ustedes están equivocados y nosotros somos los que estamos bien. No, el que está bien acá es el Señor. Tenemos que ir a Él. No hay intermediarios. Por eso es que, miren,
Hay mucha gente que le va a decir a uno, venga, no, es que ustedes oren por mí, mire, yo creo, sí, oren por mí. Lógico, hay que orar por los hermanos, pero es que la labor de la enseñanza es decirle a las personas, pues que ya tenemos acceso al trono de la gracia, ¿sí? La gracia es que el Señor perdona los pecados a los que se arrepienten para que sigan andando rectamente en su ley y sus mandamientos. Usted mismo puede hacerlo. Y no es decirle, sí, sí, tranquilo, vamos a orar por usted y vamos, claro que hay que orar los unos por los otros, pero enseñarle a la persona que la oración del justo puede mucho. Y dice, si anda en justicia, el Señor va a escuchar la oración. Y no va a hacer lo que hizo con Saúl, que desechó la oración y no le respondía. Entonces tenemos que entender eso. ¿Hay oraciones que no son escuchadas? Claro que sí. Claro que sí. Dice el ciego de nacimiento cuando es interrogado por los fariseos, le dicen, pero usted ¿por qué dice? Le estaban diciendo, ¿por qué usted se atreve a decir que él le dio la vista? Dice, yo no sé quién es él, pero yo no sé, yo sé, lo que sé es que Dios no escucha a los pecadores. Dios no escucha a los pecadores. Y este se da testimonio de que ninguno había hecho otra cosa como darle la vista a un ciego de nacimiento. ¿Sí? Y el Señor Jesús lo hizo para que se diera testimonio de que Él tiene ese poder, ¿cierto? Entonces, bueno, Satanás viene a engañar. El engaño. El engaño, mire, el engaño, como decía mi pastor hace unos días, o sea, el lobo no parece lobo, por eso dice que el lobo se disfraza como oveja. Entonces, usted no va a ver un lobo, usted no, wow, no, uy, mira, ahí viene el lobo quieto, no, ya lo vi, no, el lobo no parece lobo. Por eso en Apocalipsis también al final de los tiempos dice que hay el falso profeta, dice, se ve como un cordero, se viste, leamos, eso está aquí en Apocalipsis, No se parece a un lobo, pero cuando abre esa boca... Es un lobo, la forma como lo podemos identificar es esta, dice el falso profeta, Apocalipsis 13. Y bien dice que el mundo entero está bajo el maligno. Otra cosa, esos son principios que debemos entender. El Señor, el Dios Todopoderoso, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso debemos tener en cuenta esa frase tan hermosa del profeta Isaías, que dice que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Por eso es que ahora, pues todo este movimiento LGTBI y toda esta cosa es visto como algo innovador, algo que tienen todo el derecho. Bueno, ellos pueden hacer lo que quieran, pero lo que deben saber es que va a haber un juicio. Va a haber un juicio, no porque a mí me guste o no me guste. Yo en realidad yo no me inventé la ley de Dios, yo no soy Dios, pero vengo a la ley de Dios para que el Señor me muestre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si a mí me parece o no me parece, pues en realidad eso no importa. Si a mí me caen bien las personas de ese movimiento o no me caen bien, pues eso no va a afectar en nada. A mí eso no importa, yo quién soy, o sea, uno no es nadie. Si a usted le parece o no le parece, pues en realidad no le importa a Dios. El Señor tiene una ley y por esa ley vamos a ser juzgados todos. En el día de la ira del Señor, el día de la quema va a haber el humo. Dice que el humo va a subir por los siglos de los siglos y va a haber un fuego, viene en fuego para arrasar a todos los que no quisieron recibir el amor. La verdad. Y eso es cierto, pero el problema es que nos habían predicado un Diosito chévere. Entonces, pues, yo sigo fornicando, yo sigo mintiendo, yo sigo robando, pero Diosito es chévere. No, ese Dios no existe, ese Dios usted lo inventó en su cabeza. El Dios de la palabra es un Dios justo, Él no es alcahueta, Él no hace acepción de personas. Dice que había creado a David, que es conforme al corazón de Dios, y lo levantó y lo cuidó y lo prosperó. Y cuando David adulteró y mandó a matar al otro, se las cobró de una vez. No le pasó una y le mató el hijo. Y le dijo, y esto va a tener consecuencias. Sus hijos también van a levantarse en usted y van a hacer lo mismo que usted hizo a escondidas, ellos lo van a hacer a vista de todo el pueblo. Y se lo cumplió. O sea que el Dios alcahueta, el Dios chévere, que no, es que Diosito, chuchito, eso no existe. Eso es una formación ideológica en la cabeza. Eso es como algo mental, ¿cierto? Eso es. Dice, mire, ¿cómo podemos identificar a la falsa profecía? Dice
después, en Apocalipsis 13:11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, luce como un cordero, se ve como un cordero, ¿cierto? Luce como un cordero, dice a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces, la forma de identificar a estos lobos vestidos de ovejas, según lo que, por lo que dicen. Y acuérdense que cómo viene engañando, diciendo mentiras sutiles, cambiando la verdad de Dios por la mentira, ¿cierto? Cambiando la ley de Dios por la tradición de los hombres y por la religión. Entonces, la forma de identificar estas cosas es por medio del oír. Acuérdense que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, no podemos creer en un Dios que no conocemos. Si no conocemos la palabra, pues ¿en qué Dios estamos creyendo? ¿Cierto? Y eso es difícil porque muchos de nuestra familia, de nuestros amigos, pues siguen en este mismo engaño que nosotros estábamos también. Nosotros no es que seamos algo especial o es que, que nosotros somos más inteligentes o más estudiosos, no. Es la misericordia de Dios que hoy por eso usted está escuchando este mensaje. Hoy por la misericordia del Señor usted está escuchando estas palabras, no son palabras mías ni del pastor Luis Alberto ni mi pastor Germán. No, son palabras que están aquí. Que hay falsa profecía, hay falsos profetas, que el Señor viene a llamar a sus ovejas para que salir de ella, pueblo mío, dice el Señor. Dejar toda esa religión, todas esas falsas doctrinas, toda esa cantidad de mentira, de engaño, dejarla para escuchar ¿qué? Lo que dice en la palabra de Dios, lo que dicen los mandamientos, los estatutos para ponerlos por obra, que es en serio que hay que dejar de mentir, que es en serio que hay que dejar de adulterar, que es en serio que hay que transformar nuestra vida y ser nuevas criaturas, ya no volver al viejo hombre. Eso es en serio, ¿cierto? Entonces, ya entendemos que Satanás viene a robar y a destruir, ¿cierto? El destructor, el enemigo solo viene a robar y a destruir. ¿Cómo? Engañando al mundo entero, engañando. ¿Cómo? Disfrazándose de oveja cuando es lobo. ¿Cuál es la labor? ¿Qué es lo que viene a hacer al lobo? ¿A engrandecer a la oveja? A comerse a la oveja. Para que la pueda comer tiene que matarla primero, para consumir a la oveja. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por ese engaño del mundo, es que dice el Señor, el mundo pasa y sus deleites, pero el que hace la voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? Leamos eso, dice, el mundo pasa y sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Entonces yo quiero la vida eterna, yo quiero permanecer para siempre. Entonces, el mundo pasa y sus deleites, no, es que yo no quiero eso pasajero, yo quiero eso que permanece para siempre. Entonces, Señor, ¿cómo hago para tener eso que dura para siempre? El que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sí, pero ¿cómo hacemos? Lo podemos decir, pero sí, recuerden que siempre debemos tener la seguridad de que eso está escrito, porque a veces repetimos cosas que escuchamos y pues las transmitimos en un teléfono roto, ¿cierto? El mundo pasa y sus deleites, eso está en 1 de Juan 2:17, ¿cierto? 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios? Eso también tiene que estar escrito. Eso está escrito en Deuteronomio 10. Vamos, de Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, ¿cierto? 12 y 13. Entonces, el mundo pasa y sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios tendrá vida eterna o permanecerá para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice acá? Deuteronomio 10, capítulo 12. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? O sea, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué es lo que tú pides? Acá dice,
¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ahí está la respuesta. La respuesta está en la palabra. Por eso el Señor dice, escudriñen las escrituras. Escudriñen las escrituras. Escudriñen las escrituras. No hay otra forma, mis hermanos. Hay algunos que van a escudriñar leyendo, otros que van a querer escuchar, pero van a seguir corroborando que esos que escuchan está escrito. Yo les puedo decir aquí muchos mensajes. Nosotros le podemos hablar de muchas cosas que pueden sonar hermosísimas, pero si no están escritas acá, no sirve de nada. No va a llevar sino engaño. Entonces, por eso es la responsabilidad de cada uno, de que cada uno puede tener su Biblia, leer, que escuché esto, que venga, este pastor dijo, mire que el pastor dijo esto. ¿Eso dónde está? Bueno, ahorita es muy fácil. Ahorita en internet usted pone la frasecita y le va a salir la fuente. Entonces usted busca, en la Biblia, eso que dijo él sí es cierto. Bueno, si no, venga, si no encontré esa parte que usted dijo que de tal cosa y no pregunte, pídale al Señor, Señor, yo quiero que por favor me ayudes, que me guíes, ¿sí? ¿Tiene alguien falta de sabiduría? Pídale a Dios y Él la dará como por pedacitos, en abundancia. O sea, si alguien tiene falta de sabiduría, o sea, que nosotros no somos sabios en todo. Necesitamos sabiduría en la palabra. Señor, yo no entiendo esto, por favor, necesito, y Él la dará. O sea, no es algo como que es que la va a dar cuando yo le diga, de la forma que yo le diga, no. Él la va a dar de la forma que Él tiene dispuesto para cada uno. Pero pídanla. Ahí está todo, ¿cierto? Dice, vamos ahorita, ya habíamos leído Deuteronomio, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a 2 de Corintios 11:14, por favor. 2 de Corintios 11:14. Y esto tiene que ver con eso de que, pues, el lobo viene vestido de oveja, no viene vestido de lobo. Si ustedes ven una persona en la calle, en una calle oscura, una persona parqueada ahí con otros dos que están mirando los que están hablándose así pasito. A ver, eso pues es de más obvio. Si usted va para allá, muy probablemente le va a pasar algo malo, ¿cierto? A las 12 de la noche en el centro de Bogotá, por ejemplo, si usted va a meter allá, no dice, bueno, ya eso es falta de discernimiento si usted quiere meterse por ahí, ¿cierto? Si pese a que todo el problema de las pirámides que ha habido, que le han robado la plata a la gente y que eso es un negocio ilegal y que le va a generar problemas y que puede perder su plata y sus ilusiones, dicen, no, pues hagámosle por ahí porque es que mire que eso da buenos dividendos, eso es rapidito y eso se saca la plata. Y usted insiste en irse por ahí, ya falta de discernimiento porque ya hay experiencia de personas, ¿cierto? Entonces, el engaño más tremendo es cuando usted no ve y usted le dice, no, es que las cosas son legales. Y tranquilo, que es que todo confía en nosotros y parece todo legal. Ese engaño sí es fuerte, ese es difícil de identificar. Y crean que Satanás no es cualquier tonto. Tiene sus mañas y Satanás no ignoréis sus maquinaciones. No podemos ignorar sus maquinaciones. Porque es que si pensamos que es que no, yo soy muy listo, a mí nadie me engaña y Satanás a mí no me va a venir aquí, ahí ya está comenzando a ser engañado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque viene y se presenta de una forma que usted no lo va a sospechar. Pero si usted ha leído que siempre el engaño viene de esa forma, usted ya va a comenzar a tener discernimiento. Venga, esto se nos suena como muy bonito, pero no cuadra con lo que dice la Escritura. Pues ya ahí es cuando no vamos a ser engañados, no por nosotros mismos, no porque yo sea muy listo o sea muy inteligente, o porque es que en mi congregación eso definitivamente, no, es porque el Señor tiene misericordia de sus ovejas y nos muestra su palabra. Entonces, 2 de Corintios 11:14 y 15 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y lo peor es que todavía la gente le cree, ¿cierto? Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, los ministros, los siervos de Satanás. Ahora, miren, entendamos esto. Cuando uno habla de siervos de Satanás, no se quiere decir una gente que está encapuchada y haciendo rituales secretos en la noche.
¿A quién les dijo hijos de Satanás el Señor? ¿A quién les dijo? A los religiosos que desean. A los religiosos, pero yo, no, pero ¿cómo así? O sea, no, mi pastor, imposible, mi sacerdote, el papa, por favor, o sea, imposible. El Señor Jesús le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque yo, siendo hombre de verdad y que vengo a decirles verdad, ustedes me quieren matar. ¿Sí? Entonces, cuando se dice la verdad, no se quiere escuchar la verdad de la palabra de Dios. Hay personas que se comportan como hijos del diablo y pensaban los fariseos que eran hijos de Dios, y el mismo Dios les estaba diciendo no, porque no estaban recibiendo la verdad, y ese es el problema, no recibir la información correcta, no recibir la palabra de Dios para ser salvos. Si no, porque es que a mí déjenme quieto, a mí, mejor dicho, a mí déjenme mi San Gregorio quietico, porque es que él sanó a mi papá. ¿Cierto? No, él es, un prontuario grandísimo, mire, una cadena de milagros que ha hecho San Gregorio. A mí no me toquen a San Gregorio, por favor, porque ese es el problema, que son visiones mentirosas, ¿cierto? Entonces, estos ministros, es eso, esas personas que no quieren escuchar, se hacen ministros. En 2 Corintios 11:14 dice, en el 15 dice, así que no es extraño, no debe ser extraño para nosotros, que ya lo sabemos, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, ya tienen su paga y ya está escrito el castigo que van a tener, ¿cierto? Ahora, miremos otra cosa, mire, mire, todos en esa religión confían en los milagros de ese santo o de esta santa o de esta virgen o de esta forma, porque ellos, mejor dicho, todos aseguran los milagros que han hecho. Miren, Primera de Reyes 22, Primera de Reyes capítulo 22, versículo 19. Primera de Reyes capítulo 22, versículo 19, para contextualizar, está un rey, y el rey no le gustaba que ese profeta le hablara. Había muchos más profetas y todos los profetas les decían cosas que el rey quería escuchar, ¿cierto? Entonces, el rey no le gustaba escuchar a ese profeta porque ese siempre le decía la verdad y a él le gustaba. Entonces, cuando le dicen, venga, usted deje de ser mentiroso. A veces, yo no sé, a mí me ha pasado muchas veces que mi esposa me dice, venga, no estás haciendo las cosas bien respecto a eso. Y a uno no le gusta, pero como ella me ama, ella me tiene que decir la verdad. Lo mismo uno cuando le dice a los hijos o a la esposa, venga, eso está mal, eso no está bien. Y a veces uno castiga a los hijos y les da fuerte por eso, porque es necesario, a veces es necesario la vara de la corrección, dice el Señor, ¿cierto? Entonces, viene el momento en que eso no es agradable, y acá hay un ejemplo de eso. No, pero es que usted siempre me profetiza cosas, nunca me dice nada bueno. Pues si su camino no es bueno, pues ¿qué quiere que le digan? Si no ha dejado su vida pasada, si sigue en la mentira, si sigue en el engaño, si sigue hacia medias tintas, siendo tibio, y no es ni caliente ni frío, pues el Señor le va a mandar, y le va a mandar 1, 2, hasta 3 veces. Después dice el Señor, tenerlo por gentil y publicano. Dice el Señor, ¿es cosa que nos inventamos nosotros? No, es palabra de Dios. Y entonces todo el mundo se va a ir derechos humanos, se va a ir el corazón de la gente. No, pero es que pobrecito que no quiere cambiar su vida. No dicen eso. Pobrecito es que esta gente también es intransigente, ellos no, todo es acusadores y todo es con la ley. Pero es que pues dice que el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Si andamos en justicia, ¿sí? Si tenemos fe en la palabra de Dios, pues por eso vamos a ser salvos, porque creemos en la verdad que el Señor Jesús, en la transformación de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, por eso es que no debemos fijarnos en lo que piensa el corazón del hombre, en lo que piensa mi corazón, sino en lo que está escrito, porque el corazón del hombre es engañoso. Dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce su corazón? Dice el Señor. Yo que hago los cielos y la tierra, el único Dios verdadero es el único que conoce mi corazón, incluso ni yo mismo. A veces puedo entender las maquinaciones que puedo tener,
pero él sí lo conoce todo, él lo está viendo todo el tiempo, ¿cierto? Entonces miren aquí el ejemplo de este rey que no le gustaba que le dijeran la verdad. Había como 50 profetas, bueno, muchos profetas habían ahí que le decían, no, pues, tranquilo, usted va por el bien, le va a ir bien por la buena. Y venía este y le decía, no, no es así. Pero a ese no le gustaba porque le decía la verdad. Dice, entonces él dijo, acá en Primera de Reyes 22:19, entonces él dijo, oye pues, palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién? Ah, estamos hablando del rey Acab, que era el rey de Israel en ese entonces. Y el Señor dijo, y era rey de Israel, no por el hecho de que tuviera el rango más alto dentro de su nación, no quería decir que no se pudiera torcer o que estuviera equivocado. Era el rey Acab, ¿sí? Y este profeta sencillo, humilde, uno entre tantos otros que le decían lo que quería escuchar el otro, dice, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga? Ah, ¿cómo así es que el Señor también puede hacer esas cosas? ¿Puede hacer que a alguien le vaya mal? Claro, porque es que el Dios que hizo lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, o sea, él hizo todo, los cielos y la tierra y las aguas debajo de la tierra. Él tiene toda potestad, ¿cierto? Entonces dice, y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, ¿sí? Ah, pero ¿cómo así? Venga, o sea que el Señor mandó un ángel, pero ¿cómo así? O sea, los ángeles pueden mentir. Acuérdense que ahí está hablando de términos que a veces no entendemos. Dice que estaban, todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Eso tiene un significado. Acuérdense cuando el Señor dice cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, dice, separará a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. A los de la derecha les va a dar la salvación. Venid a mí por todo lo que hicieron, ¿sí? Por todo lo que creyeron, por todo lo que aplicaron de la palabra de Dios. Y a los otros les va a decir condenados, ¿cierto? A eso se está refiriendo. Dice que estaba todo el ejército de los cielos, ¿sí? Y dice que vino un espíritu que era espíritu de mentira. Iba a salir. Y ahora aquí dice, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. O sea que hay religiones en las cuales todos los profetas y los ministros de ellos están engañados. Acá dice que sí, sí, acá dice que sí. Yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Orden de Dios mismo. Porque él manda un poder engañoso porque no quisieron escuchar el poder, el amor de la verdad. Por eso el Señor manda ese poder engañoso para que crean la mentira. Aquí el Señor estaba enviando ese poder engañoso para que creyeran en esa mentira que le estaban diciendo los profetas al rey, para que cayera, porque no quiso escuchar el amor de la verdad para ser salvo. O sea, no quiso corregir su camino, ¿sí? Dice, y ahora, he aquí, el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y el Señor ha decretado el mal acerca de ti, ¿cierto? Imagínense cómo se sentiría ese profeta o ese rey, que todos sus profetas, muchos en cantidad, le decían, no, tranquilo rey, que a usted le va a ir es bien, tranquilo, siga así, no hay problema, Dios lo bendice. Y eso vemos en las religiones y en todo. Y acá uno solo, pues tienes uno solo. Dice, no, señor, yo he tenido, él tuvo una visión, dice, yo vi a Dios y lo vi sentado en su trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Bien bonito eso. Dice, y se estaba originando ahí la forma como ese rey iba a ser engañado para que cayera. Y él estaba revelando la verdad, pero como a él no le gustaba que le dijeran la verdad, ¿cierto? Él no escuchó. No, si ven, solo me profetiza mentiras. Solo mentiras. Solo cosas malas me profetiza, entonces a mí no me gusta, no me cae bien. Y de hecho lo quería matar, ¿cierto? Entonces le dijo la verdad y eso es una constancia
de que sí hay engaño, de que sí hay visión mentirosa, de que sí hay profecía de la cual el Señor no ha mandado, ¿cierto? De eso se trata esta enseñanza de la divina Endor. Ella vio una visión, pero vio una visión mentirosa, ¿sí? Y profetizó cosas erradas, erradas. Vino un espíritu de engaño y los convenció tanto a la divina como a él de cosas que no eran ciertas. O sea, no era Samuel ese, de eso se trata la profecía mentirosa, que no era Samuel el que vino. Fue un engaño, espíritu de adivinación. Bueno, ahorita vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Mi hermano, por favor, léame esto. Dice Primera de Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sigo, pastor? Diga hasta el 3, por favor. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Amén. O sea, ¿hay engaño? Sí hay engaño. Y está declarado en la palabra. ¿De qué forma podríamos ser engañados? Pues de esta forma que se describe acá. Entonces, cuando ya sabemos estas cosas, ya estamos advertidos. O sea, que si somos engañados es porque somos necios y no queremos escuchar la advertencia del Señor, ¿cierto? ¿De qué forma? Dice, el Espíritu dice claramente, claramente en los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Los últimos. ¿Desde cuándo comenzaron? Desde allá, del momento en que los apóstoles fueron revestidos de poder, que fue el que llegó el Espíritu de Santidad a ellos y comenzaron a profetizar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Sí, desde ahí comenzó el último tiempo. El apóstol Juan lo dice, porque ya es el último tiempo, en la época de los apóstoles, ¿cierto? O sea, esa época ya viene. Dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. No quiere decir que se vayan a volver ateos o incrédulos. No, no, no. Por el contrario, se apartarán de la fe de real, escuchando, o sea, van a tener fe, pero no de la fe correcta, sino escuchando a espíritus engañadores. ¿Cómo es este engaño? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es el engaño que estos espíritus pueden dar? Doctrinas de demonios. Mire lo que tan peligroso. ¿Cuáles son esas doctrinas? ¿Que me meta a un grupo satánico? No, no dice nada de eso. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿cuál es el engaño? Prohibirán casarse. ¿A quién le prohíben casarse? ¿A quién le prohíben casarse? Vaya usted a los monjes tibetanos, ellos no se pueden casar. Va usted a las monjas católicas, no se pueden casar. A los sacerdotes del catolicismo no se pueden casar. O sea, esto es una doctrina de demonios. Eso dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Si han escuchado en unas que ya se ha vuelto generalizado, que usted tiene que ser vegano o vegetariano, que usted no puede comer carne, que usted no puede comer nada, ningún ser vivo, ni siquiera un huevo, o ni siquiera un pollo o carne de vaca, que el Señor creó, para que con acción de gracia le demos gracias a Dios y participemos los alimentos que el Señor ha hecho para alimentarnos. Hay unos alimentos que son limpios y hay otros que no son alimentos, pero que la gente se los come. Ya eso nuestro pastor nos había explicado sobre eso. Entonces uno dice, pero no, esto es comida, esto yo me lo como y eso me hace un provecho, es riquísimo. Eso, por ejemplo, tal alimento es así. Entonces si usted va y le dicen, pero ¿usted se comería su perro? No, eso no es comida. Pero los chinos se comen los perros. Sí. Para ellos es alimento. No, es que es diferente. No, es la misma cosa. Eso no es alimento. Un perro no es alimento. Nunca ha sido alimento. Que ellos lo coman es otra cosa, es algo muy diferente, pero alimento, las cosas que el Señor ha probado como limpias para comer, están establecidas en la Biblia. Eso está establecido. Usted puede poner a pelear,
puede formar movimientos, puede hacer grupos en YouTube, puede hacerlo en Facebook, como quiera. Pero lo que está escrito, está escrito. Si nos vamos a pelear por eso, es como combatir directamente con Dios. ¿A quién le ha ido bien cuando empieza a pelear con Dios? ¿Disputará el hombre contra su hacedor? ¿Le dirá el barro a su hacedor, por qué me has hecho así? No, o sea, eso es ilógico. Tenemos que entender estas cosas. ¿Contender al hombre con su hacedor? No, no podemos. No tenemos suficiente poder, somos demasiado pasajeros. Él tiene toda la verdad y Él es bueno. Él está revelando este tipo de cosas para que nosotros vengamos y las consumamos. Esta es la comida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, toda, desde el principio hasta el fin. Pero el catolicismo, el cristianismo o la iglesia evangélica dicen que no, que es que solo el Nuevo Testamento. Entonces dice acá de toda palabra que sale de boca de Dios. No, esta palabra no, eso ya está obsoleto. Eso es mentira. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esos son principios que no podemos dejar pasar, ¿cierto? Entonces, mire que hay un poder engañoso que mismo Dios envía porque no quisieron escuchar el amor de la verdad. Cuando hay personas que no van a escuchar y no quieren escuchar, no, a mí déjenme quieto, a mí déjenme yo, esa es mi forma de pensar. Bueno, ya el Señor decía, sacúdanse los pies y su paz se devolverá con ustedes y Él va a tener que dar cuentas. Y el día del juicio, más tolerable va a ser el castigo para Sodoma y Gomorra, ¿sí? Porque si se hubieran hecho las señales que ustedes han visto hacer, ¿sí? Se hubieran convertido. Y todo eso está aquí. Es la forma de conocer la verdad. Porque la verdad nos hará libres. Es hermoso lo que el Señor hace. Miren, Isaías 44, 24 dice. Isaías 44, 24 dice. Así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. No hubo tres haciendo eso. Dice que lo hace solo. Eso también es otra doctrina de la teología, ¿cierto? No, es que Dios dice que escucha Israel, el Señor uno es, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ah, sí, Señor, sí, pero son tres, sí, yo sé, son tres. Entonces yo me creo más Cristo que Dios pensando que no es lo que Él dice, sino es como yo lo entiendo o como yo lo pienso. No, si Él dice, yo soy uno, Él es uno. No, sí, es que es un Dios, pero en tres personas. Pero eso no está en la palabra. Eso no es bíblico. No, pero además mucha gente lo cree. No, bueno, pues que mucha gente lo cree. Así mismo la mayoría todos los profetas de acá también creían esa falsa profecía y estaban siendo engañados. Y vino uno solo, que era la minoría, ¿sí? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Le preguntaban al Señor. Y procuren andar por el camino estrecho. Ancha es la puerta y ancho el camino que va a la perdición. Y por ella van muchos, ¿cierto? Entonces no se deje confundir que porque su religión es la mayoritaria, sea Islam, sea catolicismo, sea lo que usted quiera, porque no, tienen presencia en yo no sé cuántos países, todo el mundo. Dice, muchos van por el camino que conduce a la perdición, muchos van por él, muchos. O sea que son pocos los que se salvan de un remanente pequeño, escogido por gracia, salvo por gracia. Dice el Señor, así que el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo el Señor que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo y que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco la sabiduría de los sabios. Él dice que deshace las señales de los adivinos. Esta señal que estaba viendo, esa visión que estaba teniendo la adivina, que fue engañada también, o bueno, hasta no sabría si ella también fue engañada o era consciente del engaño, pero fueron engañados y la forma en la que el Señor deshace esas señales de esa adivina es por medio de la palabra. Todo lo que se nos ha mostrado que sí hay engaño
y que se cumple la palabra de Dios tal como Él lo dice y no tal como a nosotros nos gusta, ¿cierto? Generalmente a uno le gustaría las cosas de otra forma, pero nosotros no somos dioses, no somos dueños, no hemos creado ni nuestro propio cuerpo. Eso de yo soy mío es falso. Yo no soy mío, yo no me pertenezco. Porque si esto me perteneciera, yo le daría orden de que viviera 200 años y él obedecería. Yo no tengo esa potestad. Eso no me pertenece. Esto es polvo del polvo, dice el Señor. Esto va a permanecer hasta que el Señor quite el aliento de vida y ya. Lo dispone Él, no yo. Entonces, Él es el que deshace las señales de los adivinos. Que el Señor, no, Él nunca engañaría a nadie, el Señor. Miren, Ezequiel 14, mire, el Señor toma venganza porque Él es el único digno de tomar venganza de los que no quisieron entender el amor de la verdad para ser salvos. Dice Ezequiel 14, y miren, escuchen esto que lo escuché por primera vez hace muchos años de mi pastor, Luis Alberto. Y esto le cambia a uno, como que le pega una sacudida a uno para dejar de tener la idea del Dios light, estilo Papá Noel, estilo Santa Claus, que nos habíamos hecho en la cabeza, y entender que ese es un Dios serio, que hay que tener temor de Dios, que Él lo que dice, Él lo hace, Él es bueno, Él es misericordioso, no hay nadie como Él, su misericordia dura para siempre. Dice que es grande, tardo para la ira y grande en misericordia, y sus misericordias se renuevan cada día. Pero va a llegar un momento en que ya la misericordia no va a ser más, porque ya junto a los suyos, sus ovejas escucharon su voz, lo seguimos, y ya todo lo demás que no quiso escuchar su voz va a ser tratado como la cizaña que dice. Ya esas parábolas las conocemos, ¿no? El trigo y la cizaña, el cubo de los peces, lo que no sirven los echan, y la red y todo esto es parte de la enseñanza que nos da el Señor. Dice Ezequiel 14, 6 al 10. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Todavía hay mucha gente, de pronto de los que escuchen, que todavía se arrodillan delante de un crucifijo, delante de una estatua, sea de hombre o sea mujer, delante de algunas señales, o que un vidrio lloró y tenía la forma de una mujer, entonces dijeron que es que hay una aparición. Dice, apártense de eso, conviértanse de eso y vuélvanse aparte de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado en pos de mí, o sea, no obedeciendo lo que el Señor manda, ¿sí? Y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntar por mí, yo el Señor le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy el Señor. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo el Señor engañé al tal profeta. Eso es un concepto que en el cristianismo no existe, que Dios puede hacer una cosa así, pero es que Él tiene todo el derecho, porque habló y no escuchó, y no habíamos escuchado. Él tiene misericordia con un remanente pequeño, pero va a llegar un momento en que ya dejó de hablar, porque ya toda su palabra está condensada en la palabra de Dios, la Biblia, y ya estamos advertidos. Entonces, ¿va a haber engaño? Claro que sí. Dios envía un poder engañoso, dice, y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo, el Señor, engañé al tal profeta. Ustedes lo pueden consultar, eso está en Ezequiel 14, del 6 al 10, para que no piensen que es algo que yo estoy diciendo de mi propio corazón. No, esta es la forma de conocer el verdadero Dios, que con Él las cosas son rectas. No hay caminos medios ni caminos torcidos. No, Él aborrece a los tibios. O es caliente o es frío, no tibios. Al tibio lo vomitaré de mi boca, dice el Señor. Dice, y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo por su maldad, como la maldad del que consultare, así la maldad del profeta. Bueno, mis hermanos, yo creo que ya lo dejamos ahí. El Señor Jesucristo me los bendiga. Mucha fe en el Señor y pidámosle mucho que no seamos engañados
por todas estas doctrinas, estas corrientes del mundo, sino que nos haga amar su palabra y que nos haga escudriñar, que nos haga buscar por nosotros mismos, preguntar, que nos haga indagar acerca de cuál es la verdad, no la de los hombres, sino la de Él. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga, los amo mucho, un abrazo para todos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto se le